Bueno, pues bienvenidos a todos, estoy muy feliz. Bienvenido, Jorge. Es una alegría tenerte aquí. Gracias, Sebastián, por este espacio y gracias a todos los que estáis aquí. Voy a empezar con unión. Voy a empezar como hacemos ya las otras veces. Vamos a empezar uniéndonos. Vamos a empezar entregando este instante, cerrando los ojos, a quien le apetezca, entregando este instante al espíritu. Nos unimos en este presente. Dejamos que la alegría del corazón lleve todo el diálogo. Permitimos que la mente del tiempo simplemente descanse. Descanse en Dios. Y dejamos caer el tiempo pensado. Y respiramos. Y vamos hacia adentro, hacia el corazón de la mente. En ese lugar donde somos uno. En ese espacio compartido de unidad. Y desde ese lugar sentimos como todo está ya hecho, amado, sanado. Como todo descansa en la perfección del instante presente. Y aquí, en este descanso, abrazamos todo el tiempo, todas las eras, todas las olas, todo el espacio temporal. Lo abrazamos en el presente con Dios. Y aquí estamos dispuestos, dispuestas al diálogo desde este abrazo. Y dejamos que la alegría del corazón lo impregne todo. Y tomamos una respiración un poco más profunda. Nos hacemos conscientes del cuerpo, de la forma,
Y lentamente vamos abriendo los ojos. Hola. Bueno, una alegría. Una alegría estar aquí y estar en este diálogo y tener a Jorge aquí. Bueno, vamos a leer un texto, pero antes yo siempre hago una pregunta al invitado. Siempre le hago una pregunta y es curioso porque cuando hago esta pregunta, algunas de las personas que han venido antes, bastantes de las personas que han venido antes, cuando yo he hecho esta pregunta, me han dicho, porque escuché a Jorge Lomar. La pregunta es, ¿cómo conociste los textos? ¿Cómo llegaron los textos, Jorge? Cuando yo he hecho esta pregunta, me han contestado esto, porque escuché a Jorge Lomar en una conferencia, o lo escuché, o lo vi. Entonces, bueno, pues, ¿cómo fue que Jorge Lomar llegó a los textos de Sebastián? Bueno, pues mira, fue por un mensaje que envió Raúl Miranda, que es amigo, ¿no? Lo conocéis. Sí, sí, Sí. Y sí. yo con Raúl Miranda pues tengo cierta amistad. Un par de veces hemos paseado juntos, hemos charlado, nos hemos sentido y además he participado con él en algún encuentro de un curso de amor. Ah, Entonces, vale. Pues es que además Raúl va a ser otro invitado. El siguiente invitado va a ser Raúl también. lo vi, lo vi. Y claro, pues entonces yo sabía que Raúl, si Raúl estaba hablando de que habían nacido estos libros, estábamos en la misma frecuencia. Entonces inmediatamente fui a buscarlo. En ese caso, en ese momento únicamente se podían comprar mediante el sistema de la Casa del Libro. Todavía no estaban en Kindle. Y, pero bueno, y empecé a leerlo. Precisamente hace 2 semanas, recientemente, he acabado con el séptimo de la serie. Y ya lo he Una podido leer belleza. completamente y aprovecho que me haces esta pregunta para expresar mi más profundo agradecimiento a Sebastián por haberse dado, haberse entregado a esta expresión. Finalmente es una expresión canalizada como todas, una expresión preciosa. Para mí es importante, es muy inspirador. No será la última vez que me oigan decir en conferencias o en escritos que otra de las fuentes de inspiración fundamentales del nuevo tiempo es elige solo el amor, sin duda alguna. Para mí es una maravilla, es una preciosidad, es una inspiración con discernimiento y con devoción, con los dos espacios fundamentales que necesitamos para cada día reconocer quiénes somos y expresarlo, que creo que estamos en esta ola, ¿no? Estamos en esta ola, si ya te has leído. Pues muchas gracias, Jorge. Sí, es verdad. Una belleza. Pues fíjate, estamos todos juntos, todos conectados. Así que todos los que vinimos o escuchamos a Jorge, ahora sabemos que es Raúl. Esto le voy a preguntar yo la próxima semana cómo fue que Raúl, así vamos encontrando el hilo, así vamos encontrando el hilo. Entonces, bueno, no sé, Sebastián, creo que tengo que admitir yo a las personas hoy. ¿Puede ser? Bueno, da igual, los voy Yo, admitiendo. Yo ahora yo cuando aparece un cartel de Admit, lo admito, no lo tengo ni... admites, vale, perfecto. Si alguien aparece en tu pantalla, pues admitilo también. Lo admito también y ya está. Claro, por Muy las bien. dudas.
Sí. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es leer el texto y lo vamos a leer entre Sebastián y yo y después pues vamos a entrar en el diálogo de este texto de hoy que además me resonó muchísimo con Jorge, luego explicaré un poquito por qué me resuena tanto. Cuando lo escuchéis, los que nos conocéis, tanto a Jorge como a Sebastián, pues seguramente ya sabréis por qué. Buenos días, ¿cómo están? Ahí sale Carlos porque estoy usando la computadora de mi esposo. Mucho gusto a todos, he participado antes, soy Valesca. Y ya voy a quitar porque no sé mucho de computación y me da miedo que vaya a estar hablando cuando uno deba hablar o cualquier otro sonido. Ok, Rosa, gracias por permitirme estar en esta reunión. Gracias, gracias. Me pide que vos autorices el compartir pantalla. A ver. O te saco de host. A ver. Si no la comparto yo, pero a ver, compartir Okay, pantalla. No. pero es que vos no tenés el blog. Ah, claro, verdad. Digo, para No. poner el texto. Si Sí, querés. sí, pero es que no sé dónde darte la autorización, fíjate. A ver. A ver, participantes, ¿no? Permitir compartir pantalla. Callas, que ahora tengo que compartir. ¿Ahora sí, Sebastián? Sí, perfecto. ¿Ya? Pues gracias. Las 7 olas de conciencia. Amada encarnación de Cristo, alma nacida de mi divino amor, gracias por darme tu atención, tiempo y humanidad para unirnos en la verdad y la santidad de lo que somos. En nuestra relación directa mora la sabiduría del cielo, el conocimiento perfecto, la alegría sin fin. Cuánto gozo experimentan nuestros corazones por estar juntos en este diálogo. Qué serenidad más profunda le regala a la mente la seguridad que procede de la certeza de Cristo. Amada mía, una vez que hemos recorrido la senda hacia la comprensión amorosa del camino del alma y la conciencia universal del creado, es menester darse cuenta de que el viaje de la creación va desde un estado máximo de falta de unidad con la verdad hacia la unión con ésta. Sabes ya que la verdad es Cristo. Por lo tanto, en esta obra, ambas expresiones, verdad y Cristo, serán tratadas como sinónimos, ya que son dos maneras diferentes de expresar una misma e inefable realidad. Para poder entender con mayor facilidad lo que aquí se revela, usaremos el ejemplo de la Tierra. En sus orígenes, su unión con la conciencia de Cristo era prácticamente inexistente. Decimos prácticamente porque en rigor de verdad nada puede existir sin la chispa de realidad que le da existencia, la cual procede de Dios. Aún así, existir y ser no son lo mismo. A los efectos de estos escritos, consideraremos a lo primero como todo aquello que existe, pero no es plenamente consciente de su unión con la fuente del ser. Lo segundo será entonces todo ser que existe y es consciente del amor que le da la vida y su existencia. Es justo hacer esta distinción,
ya que la vida sin amor carece de propósito. En otras palabras, es una vida restringida, limitada, carente de poder creador. No es vida completa ni eterna. En este sentido, y solo en este sentido, podemos decir que no es vida. Pero la vida vivida en el amor sí que tiene un propósito santo. Es creadora de un nuevo amor, extensión divina por siempre ilimitada. ¿Cómo podría ser de otro modo si el amor es el fundamento de la vida, al ser su fuente, realidad y destino? El tiempo transcurrido entre la manifestación de la masa informe, de la cual se desprendería la totalidad del reino material, y la aparición de la forma, fue la primera ola de la conciencia, el primer paso, por decirlo de algún modo, hacia el retorno a la casa de la verdad. Lo informe tomaba forma. Aparecían planetas, galaxias, hermosas constelaciones. La luna comenzaba a regalar su belleza y las estrellas la hermosura de su luz. Nacía así el universo que contemplas hoy en día. Quizá no suelas meditar acerca de lo que un salto de conciencia como este significó, dado que tiendes a dar por sentado que todo lo que ven tus ojos y perciben tus sentidos físicos ha estado ahí desde siempre. Pero eso no es del todo cierto, ya que si bien existían en la pura potencialidad de la conciencia, no se manifestaron sino hasta que así debía ser. Todo tiene su tiempo en el reino del tiempo. Vayamos ahora a lo que sucedió en la Tierra. Paso a paso, comenzó a poblarse de seres cada vez más conscientes. El tiempo transcurrido desde la existencia de la Tierra yerma hasta la manifestación de vida consciente del entorno en el que existía, constituye la segunda ola del movimiento de la conciencia, hacia la plena realización de la unidad del creado con Cristo, es decir, de su viaje de regreso a la verdad. En esta era, los seres carecían de conciencia de sí mismos, pero sí podían reconocer, aunque limitadamente, que existía la creación. Esto es un salto de inmensas proporciones. La conciencia comenzaba a ampliarse más y más. Ahora era capaz de conocer que existía un universo. Seguía avanzando sin prisas, pero de modo certero, hacia el despertar al amor. En otras palabras, a la conciencia de la unidad. Hija bien amada, escucha con apertura de corazón lo que se te dice a continuación. La extensión del universo material o historia de la creación no es otra cosa que un movimiento de expansión de la conciencia del creado. Su propósito es su reintegración a la totalidad. Este viaje, el cual consta de 7 olas de conciencia, lo realiza desde un estado inconsciente o grado máximo de separación o condensación permitido hacia la reunión con el amor, es decir, con Cristo. Es cierto que la conciencia nunca deja de expandirse y avanza hacia el corazón de Dios y su infinita vastedad. Aún así, en lo que se refiere a la conciencia del universo físico, existen saltos cuánticos en los que ella se extiende más de lo que se ampliaba en su trayectoria anterior. Es algo así como un salto de conciencia universal. Cada uno de esos saltos es a lo que llamamos aquí ola de conciencia. Sigamos juntos en el camino que lleva al reconocimiento del viaje de la creación. La tercera ola
abarca el tiempo que va desde la existencia de vida consciente del entorno creado, pero no de sí misma, hasta la aparición de un ser que es consciente de sí mismo, además de la creación. A esta nueva manifestación de conciencia la habéis llamado humanidad. Como tal, su propósito es reunir a la creación física con Dios. Para ello ha sido creada. Su naturaleza ha sido dotada de todo lo necesario, por decirlo de alguna manera, para que el designio divino se cumpla de modo perfecto. Lo que se quiere decir aquí es que una vez que la creación estuvo lista, se hicieron presentes en ella los hijos e hijas de Dios, es decir, la naturaleza humana. Primero, una expresión de esa naturaleza sin lenguaje, tal como lo conoces hoy, y un grado casi inexistente de conciencia de su humanidad. Y desde luego, de su unión con la fuente de la vida eterna. La creación tuvo que esperar un tiempo antes de ver caminar sobre ella a una misma naturaleza humana, pero cada vez más consciente. Daremos por nombre cuarto movimiento al periodo que va desde la existencia de una humanidad consciente de sí misma y de la creación, pero inconsciente de la existencia de Dios, nacía la aparición de un ser religioso. Es decir, uno que es capaz de ser consciente de la existencia del ser superior como origen, señor y destino de la vida, y de expresar su relación con él. En este tiempo surgen las religiones o instituciones religiosas y de conocimiento de la verdad, tal como las conoces hasta ahora. La creación comenzaba a ser testigo de las primeras ciudades, naciones y corrientes del saber filosófico y trascendente. Todo ello como expresión natural de ese estado de conciencia. Dios comenzaba a ser reconocido. Se le daba un nombre, un símbolo y una casa donde adorarlo. Aún así, este era un Dios separado de la creación. Hemos dicho Dios con minúscula porque este no era el Dios verdadero de Dios verdadero. Era una primera aproximación hacia el reconocimiento de su divina esencia, existencia y realidad. Había un Dios, pero tan lejano a su creación como las más distantes estrellas del firmamento e incluso mucho más. Aún así, se lo ubicó en el cielo. Como tal, esa concepción era perfecta, ya que dio paso al siguiente estadio de conciencia en la creación. Así es como el universo del tiempo y la forma comenzó a hacerse consciente de sí misma. Lo hizo por medio de una humanidad que era capaz de ser consciente de la pregunta de ¿qué soy? Dicho con mayor precisión, la pregunta fundamental se hacía presente en la conciencia del creado. En razón de ello, la creación sería reunida con Cristo, ya que en esa pregunta resuena la voz del amor llamando al alma a vivir eternamente en su divina realidad. Llamaremos quinta ola al periodo de tiempo que va desde la aparición de la humanidad consciente de la creación, de sí misma y de Dios, hasta la manifestación de un ser capaz de concebir al Dios uno como unidad con lo creado, lo cual lleva invariablemente al reconocimiento del Dios amor. Este es el primer advenimiento. En esta quinta era de consciencia, Cristo se hace humanidad y con ello reúne en sí mismo todo lo creado. No hay necesidad de extendernos en esto, pues conoces sus efectos muy bien y ya se ha dicho mucho. Sin embargo, diremos que a partir de ese momento, en la historia de la creación, se abrió una nueva era, la era del Cristo humanado.
A ello llamaremos la sexta ola de conciencia. Alma llena de gracia, el sexto salto de conciencia es el tiempo que estás viviendo ahora. El mismo abarca el espacio temporal que va desde la resurrección de Jesucristo hasta este instante y continuará hasta la plena realización de la humanidad divinizada. La naturaleza humana manifestándose como expresión de Dios es lo que significa esta sexta era de conciencia. Una vez que esto se realiza, queda reunida dentro de sí, es decir, del Cristo humanado, manifestado en cada hombre y cada mujer, toda la creación. Dicho llanamente, la humanidad reunida con el amor hará que todo lo creado se reúna también en él. ¿Cómo es posible esto? Es sencillo de comprender. Recuerda que aquello a lo que te unes se hace santo en razón de lo que eres. Del mismo modo en que se hace amor en virtud de tu ser. Esto siempre fue así, pues lo es en mí. Mi unión contigo te hizo uno con mi divino ser. De igual manera, tu unión con la creación la reunirá con el amor que juntos somos en la unidad. En esta sexta era de conciencia, el Cristo humanado deja de ser un ser individual, separado de todos los demás, para ser reconocido como lo que es, la expresión viva de lo que todo ser humano es en verdad, y con ello, cada aspecto de la santa creación. Hija de la luz, déjame recordarte algunas cosas. Dado que a Dios se lo conoce en el amor, la creación no podía gozar de la gloria del Padre mientras estuviera sumergida en la inconsciencia o conciencia totalmente miedosa. Por ello fue menester crear el tiempo. Ciertamente, este surgió como efecto de la contracción de la conciencia o limitación causada por la negación del ser. Sin embargo, el amor jamás permitiría que exista algo que impida al ser vivir en la verdad de lo que es, si así lo dispone. Por lo tanto, el reino del tiempo llevaría dentro de sí aquello que le permitiría al creado ir creciendo hacia la toma de conciencia de la verdad y el amor, los cuales son su realidad y fundamento. Una vez alcanzado ello, el camino al reino de los cielos estaría despejado nuevamente en la conciencia universal. El tiempo actual, o estado al que hemos llamado de la sexta ola de conciencia, es el preludio del nuevo cielo y la nueva tierra. Hacia ello va la creación. No solo la tierra, sino todo lo que existe en el universo físico. Recuerda, amada mía, que la historia de la creación no es otra cosa que un viaje sin distancia desde la oscuridad del olvido de Cristo, tu ser, hacia la luz de su recuerdo y de allí a la unión plena con Él. En esa unión eres una con Dios, es decir, con el amor. Demos ahora el último paso en la comprensión de lo que se revela en este diálogo. La nueva era que surge como efecto de la actual es a la que llamaremos séptima y última ola de conciencia. Es ese un estado en el que el creado vive conscientemente como la unidad que es con Dios. En tal reino, la humanidad y con ella la creación no solamente conoce que existe un Dios que es amor y se hizo uno con ella, sino que vive conscientemente como la expresión de Cristo que es en verdad, es decir, como la hija de Dios que siempre fue y por siempre será. En pocas palabras, la conciencia de la filiación retorna a la verdad de lo que es. La expresión un nuevo cielo y una nueva tierra busca dar a entender que la creación en su totalidad vivirá en la unidad del espíritu. El tiempo y la eternidad serán uno,
tal como siempre lo han sido. Todo vivirá en el amor que Dios es. Ningún aspecto de la filiación quedará excluido de ello, ni se podrá excluir a sí mismo, pues el conocimiento de la verdad será restaurado para siempre en la conciencia del creado. Naturalmente, hijita de mi corazón, alma bendita, no centraremos nuestros diálogos en las eras pasadas o la que pronto vendrá, sino en el presente, en la realidad que la humanidad está viviendo ahora. Hemos recorrido una senda de revelación de cómo la conciencia va creando efectos conforme a lo que es. Esto fue necesario para que no quede ninguna duda de que todo lo que acontece en la vida del mundo y en la tuya particular no es otra cosa que el resultado de la conciencia que le da origen. De una humanidad consciente de la verdad, es decir, del amor que es, surge un mundo muy diferente de aquel que nace a la sombra del miedo y la inconsciencia. ¿Verdad que esto tiene sentido? ¿Sabes? Pues ya lo has experimentado, que tu vida ha tenido un vuelco en algún momento. Hubo un antes y un después en tu camino. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en las profundidades de tu ser le dijiste sí a Cristo. Al hacerlo, todo cambió. Comenzaste a dar testimonio de la verdad con tu modo de ser, actuar y expresarte. Al principio fue algo que parecía bastante desordenado, sin una consistencia armónica, pero poco a poco fue tomando forma hasta ser una expresión claramente definida, consistente y cada vez más hermosa. El aspecto humano de lo que eres se va adaptando, es decir, acomodando, para ser la expresión de la conciencia que le da existencia. Esto ha sido así desde siempre, puesto que la naturaleza humana es servidora del espíritu, nunca al revés. Naturalmente, cuando un servidor sirve a los amos, no puede servir bien, ni de modo claro y sereno, mucho menos cuando estos son diametralmente opuestos en todo. Una vez que tu humanidad fue puesta al servicio del amor, incluso sin que la mente pensante pueda entenderlo con claridad al principio, cesó el conflicto. Todas sus fuerzas y capacidades comenzaron a unirse a él. Así es como se reintegró al amor. Tras haber sido reunida con él, su expresión no podía dejar de ser otra cosa que lo que el amor es. Antes de ello, también se expresaba lo que estaba en armonía con el estado de conciencia en que se encontraba. Una conciencia en conflicto o dividida exterioriza conflicto y división. Una conciencia unificada extiende unidad. Esto es verdad no solo para ti, que eres un alma bendita, nacida de mi amor entrañable, sino para todo lo que existe, se mueve y es. Alégrate de que así sea. De la era del corazón. Bueno, es que el texto me gusta tanto cuando lo escucho, lo leo. Sé que era un poquito largo, pero la verdad es que se disfruta cada palabra. Y bueno, elegí este texto porque mi experiencia contigo, Jorge, ha sido me has abierto a la experiencia que este texto explica, ¿no? Me has abierto a ser la expresión aquí y ahora. Y bueno, había en este caminito que hicimos juntos, había un punto que siempre me gustaba hablar contigo y era el guión.
¿Te acuerdas, no? El guión. Bueno, pues por fin, aquí está el guión. Aquí está el guión. Y aquí es el guión, el gran guión. Este es el guión. Entonces se descansa en este gran guión. Y en mi pequeñito guión se comprende. Pero me gustaba muchísimo hablar contigo del guión porque había ese punto, ¿no? De que, bueno, mejor lo expresas tú porque de eso de cuando primero queremos cambiar el guión, luego queremos dialogar con Dios para y todo eso. Entonces, bueno, me resonó muchísimo de los primeros diálogos con Sebastián en los que él me habló de este texto y lo publicó en el blog. Y en ese mismo momento empecé a pensar en ti, porque era el guión. Entonces, bueno, me gustaría iniciar el diálogo aquí y ya os dejo hablar. Ya. Gracias, Luz. Muchas gracias. Es curioso porque esto del el tema del guión, ¿no? Ha producido tanto movimiento, tanto removimiento en nuestras emociones, sobre todo en los intelectos, ¿no? Los intelectos revelándose. Y bueno, hay una parte de toda esa, eh, de toda esa resistencia que tenemos a aceptar que hay un plan. Primero, sentimos que si el amor es verdad, es necesario, es absolutamente inherente al amor la libertad. Entonces lo primero que ocurre es que cuando empezamos a escuchar hablar del guión, decimos, pero ¿cómo va a haber un guión? Entonces no soy libre. Claro. Y entonces nos resistimos mucho a la idea de que haya un guión. Nos resistimos muchísimo. Porque viene desde un lugar en donde sabemos que mi esencia es la libertad. Viene desde un lugar sagrado dentro de nosotros. Lo que no vemos en esa resistencia que tenemos al guión es que el yo que pretende ser libre es una confusión total. Es un lío, un tomate impresionante. El yo que pretende ser libre y la manera en la que pretende ser libre, que es dejando que los miedos dicten cómo deben ser las realidades, dejando que los apegos dicten cómo deben ser las relaciones y dejando que la debilidad y la inconsciencia expliquen cómo debe ser el amor y cómo debe ser Dios. Y desde esa noción de libertad nos confrontamos con el guión. Y luego además está la otra parte, porque para muchos, yo la primera vez que tuve noción del guión fue mediante la Advaita, fue un poquito porque el primer estudio que a mí me inspiró profundamente fue el Advaita. Y aquí se habla mucho del guión. Es un asunto muy importante en la Advaita, en la enseñanza Advaita, en la meditación Advaita. Es muy importante el guión porque en la plena confianza en el guión de Dios, tú puedes dejar tus pensamientos. Y el fundamento de la meditación Advaita es entregar absolutamente todo tu pensamiento y todo tu hacedor, todo el sentido de que haya ese yo falso, ese tomate de las falsas libertades, poderlo dejar, poderlo entregar, que es el fundamento no solo del Advaita, sino de toda la no dualidad y de todo el sentir espiritual, honesto. Ni siquiera para los que no comprenden lo que significa no dualidad, es igual cualquiera que haya sentido una devoción o un sentido místico del sí mismo puede comprender que la entrega de toda esa relación interior con la inconsciencia y con la debilidad de espíritu
Esa entrega es la base de la apertura de una nueva visión dentro de la consciencia. Pero para muchas personas, sin embargo, no ha sido el Advaita, sino un curso de milagros, digamos de alguna manera, la inspiración o la primera vez que saben sobre el guión o que escuchan hablar sobre el guión. Y el curso de milagros explica perfectamente que el guión está creado entre tú como alma, como altar de Dios, como hijo de Dios, entre tú y el espíritu. O sea que, aunque deja totalmente claro un curso de milagros, que el guión incluye en cada instante del tiempo, incluye la voz de Dios. Aunque lo deja claro el curso de milagros, esto se ignora y se interpreta muy fácilmente que el guión es cosa del ego, que es algo contra lo que luchar. Uno de los obstáculos que sentimos a lo largo de este camino es confiar en la lucha. Es confiar una y otra vez en algún tipo de lucha, en alguna manera de luchar. Precisamente eso es lo que nos confronta muchas veces con el guión. Respondemos con lucha. Y lo que se nos está diciendo con el guión o el plan, como decían los antiguos, el plan, lo que se nos está diciendo es algo tan sencillo como que estás en los brazos de Dios. Precisamente es la invitación a dejar de luchar. Y algo dentro de nosotros, lo que todavía permanece en estado de identificación o de búsqueda de un yo separado, sabe que se está diciendo que o dejas de luchar ya o sigues luchando. Cuando se habla del tema del guión, se te está diciendo muy claramente, o el ego existe o no existe. Una de dos. O existe ese falso yo que te has imaginado ser, o no existe y eres una extensión de Dios. Y si eres una extensión de Dios, por supuesto que estás en la unidad de todo con todo. Y si estás en la unidad de todo con todo, estás en la inteligencia que crea el tiempo, que crea el movimiento, que crea la expresión. Disfrútala. Disfruta esta inteligencia, disfruta esta expresión. Y un poquito, digamos que este es el sentido, ¿no?, importante que tiene la enseñanza, la comprensión del guión, ¿no? Hacerte un servidor. Y muy específicamente, esta parte de nosotros que es la mente pensante y que es donde se ha creado el castillo de lo separado en nosotros, nuestra identificación, que esa parte específicamente es la que ha de hacerse una sirviente del alma, una sirviente del amor. Que esa es la parte de nosotros en donde reside el orgullo, en donde reside el querer ir por mi cuenta, donde reside el querer ser especial, como un patrón, como un eco, como algo en lo que me sentí confortable. Esta es la parte que ha de ser, que ha de rendirse. Y claro, solo se puede rendir en una comprensión de que esa parte de mi mente ya no puede darme nada y nunca me lo dio. De que esa parte de mi mente, vale, tiene un lugar, tiene un aspecto funcional. Lo que es la operatividad con las cosas, con los tiempos, poder llegar a las 4 a esta reunión, tiene un aspecto operativo, pero es ese aspecto de mente funcional que nos permite esa interfaz con la materia, con las cosas, esa interfaz con los 1000 niveles de este sueño. Sí, está bien, pero nada más es esa su función. No puede intentar seguir dirigiendo mis relaciones humanas y mucho menos la divinidad implícita que hay en todas mis relaciones humanas y no humanas. En eso consiste la identificación, en haber creído que esa parte de la mente que simplemente está para estar al servicio, para permitirme transitar por el mundo físico,
de ninguna manera podía dar explicaciones a lo que no es capaz de conocer en sí misma. Sin embargo, nuestro corazón reposa en un gozo y en una paz profunda por el mismo conocimiento del amor que florece en Él, que es nuestra alma. Y esa es la cuestión, ¿no?, de la sexta ola, ¿no? Darme cuenta. Hay un aspecto muy bonito, ¿no?, que tiene que ver con el escrito de hoy, que es cuando ya por fin puedo rendirme al guión que yo he creado con Dios, que yo como alma. Incluso yo como el conjunto de lo que está sucediendo aquí, como conciencia universal, unida a Dios, estoy viviendo en relación con todos mis hermanos, siendo uno con todos mis hermanos, yo como el Cristo. Y, por tanto, yo como ser humano en cada instante, solamente puedo ser feliz expresando amor. Solamente puedo expresar amor cuando dejo de luchar, cuando dejo de intentar arreglar las cosas, cuando no me preocupa tanto lo que pasa en el mundo, si es bueno o malo, cuando ya dejo de intentar que mi pareja sea de otra manera, que mi hijo tenga que adaptarse a mis miedos, cuando dejo de intentar reparar el mundo con mis manos, con mis dones humanos especiales, y puedo estar totalmente centrado en la expresión del amor, que ésta se pueda anteponer en cualquier momento, que sea lo que realmente tome el timón de mi experiencia humana. Ese es el aspecto importante, ¿no?, que para mí, que yo respiro en este texto, ¿no? Estamos en la era donde esto está floreciendo en nuestra conciencia. Bien, de unos pocos o de todos, es igual, porque estamos en la era en la que está floreciendo eso en nuestra conciencia. Poco importa, como decimos mucho en la escuela, poco importa el lugar que tú lleves en el que tú estés sentado dentro de este tren. Este tren ha salido de la estación y va a llegar a la estación y vamos a ir todos juntos en el mismo tren. Poco importa que estés en el primer vagón o en el último, va a llegar a la estación cuando llegue. Pero si dentro de ese guión pues le corresponde a unos comenzar a expresar un poquito antes que a otros, eso no significa nada. Eso significa simplemente que así se ha elegido y que así es como corresponde, que así es como es. No tiene ningún mérito ni ningún desafío especial. Simplemente así está diseñado. Y si así está diseñado, corresponde. Ese sentido de dignidad, de no sentirnos raros porque seamos unos poquitos los que comprendemos algo, no es raro, es que es así. No es ningún mérito, es que corresponde. Es que se da así. Y que algunos otros hermanos vengan antes o después, poco importa eso. Si lo que importa es que estamos experimentando esa alegría de la unidad y esa alegría de poder expresar, de poder por fin expresar, de poder por fin expresar en lo humano lo que ni siquiera soy capaz de pensar. Sí, de poder por fin expresar, ahora lo has dicho. Yo esto es lo que, bueno, hay una cosa que en los libros, el 6 o el 7, ahora no recuerdo si es el 6 o el 7 de Elige solo el amor, en el que te dice que todos los que estamos aquí, o sea, viene a apuntar esto que tú acabas de decir, Jorge, es decir, todos los que estamos aquí ya hemos elegido el amor. Entonces, tanto los que aparentemente, de forma clara, lo estamos diciendo, como aquellos que parece que no. Yo esto al principio me creó muchísima confusión, pero no tiene por qué crear confusión si recordamos que somos Cristo. Entonces, este texto de las 7 olas,
claro, la sexta ola es la que hay. Luego había otra cosa que aquí me gustaría que Sebastián nos dijeras algo también, porque Sebastián ya sabe que yo este tema lo voy sacando, que es el de, que supongo que es hacia donde apunta que será la séptima ola. Ya sé que nos tenemos que centrar en las 6, pero sabe que el primer día que nombró esto, en mi mente quedó que es lo de los cuerpos hermoseados y de la era hacia dónde vamos, que son, de algún modo, yo empecé a ver cuando escuché a Sebastián cómo hablaba con la naturalidad, que hablaba de sus visiones y de cómo veía que esas visiones que se te habían presentado, que esto lo hablamos en un diálogo anterior, que se te habían presentado de lo que aparentemente un futuro será, ¿no? Ese mundo hermoseado, con cuerpos hermoseados, es que es lo que apunta esta séptima ola, que es hacia la que vamos. Ya sé que nos tenemos que centrar en las 6, pero no sé, a ver qué pensáis, pero yo creo que la belleza de saber la perfección de las olas pasadas y de la perfección de la ola final, yo creo que nos ayuda muchísimo a amar la ola presente. Ahí voy. Y la infatigable curiosidad de estar adelante, ¿no? De movernos hacia adelante. Gracias, Jorge, por estar aquí, gracias por lo muchísimo que haces por la manifestación del perdón. En varias oportunidades, nuestra Inmaculada Madre y Jesús me mostraron la sacralidad y la importancia del perdón. Y como el perdón y el amor son una unidad en esta dimensión de existencia, pues sin el perdón yo sé por revelación que no podríamos estar en el lugar de conciencia en el que nos encontramos ahora. Así que quería agradecerte muchísimo por eso, por tu presencia aquí y por esto que comentabas del guión y del plan de Dios, que yo escuchaba con atención recién, porque mientras te escuchaba decía, claro, estás como explicando, o por lo menos yo siento que estabas explicando la esencia del déjate amar. El déjate amar es eso, es renunciar a absolutamente todo y dejarnos llevar, que el viento del espíritu sople y nos lleve donde nos lleve, sabiendo que ese lugar que nos lleva es el nuevo cielo y la nueva tierra. Y como Rosa quiere saber cómo va a ser el destino final o algo de eso, entonces voy a responder por amor a tu pregunta, Rosa, pero siempre es importante para mí entender que las visiones que nos son dadas por gracia divina son siempre símbolos y nunca representan la totalidad de la verdad. Con lo cual, lo único que yo puedo hacer es expresar lo que me es dado ver, oír y entender y saber que la realidad divina es mucho más santa, hermosa, perfecta y benevolente de lo que uno es capaz de expresar. Pero sí me fue dada la gracia de entender esta cuestión de la convergencia del mundo físico con el cielo. De hecho, esta obra de la cual estamos leyendo, este capítulo de las 7 olas de la conciencia, que es una obra que está terminando de ser recibida en este momento, y se va a llamar La Era del Corazón, habla justamente de todo esto, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos. Para que nosotros, dice Jesús, calmemos las ansias que tenemos de conocer esto, ¿no? Entonces, por eso es que da también información acerca del nuevo cielo y la nueva tierra. Pero ahí me he mostrado cómo en realidad, sin entrar en asuntos metafísicos,
Jesús me muestra y me explica cómo el tiempo en realidad está yendo para atrás y no para adelante. ¿Sí? En algún momento la humanidad va a entender esto de modo un poco más claro en términos científicos. Siendo para atrás significa que en realidad el tiempo se está uniendo a la eternidad. Y esta séptima, la de conciencia, es la unión de lo físico y lo no físico, lo temporal y lo eterno en una unidad. En este reino nuevo, del nuevo cielo y la nueva tierra, existen cuerpos, existen formas, existen tiempos totalmente servidores del amor, como decía recién Jorge. Todo fue creado para servir al amor. Entonces nuestros cuerpos también van a servir al amor. Y la Tierra, las estrellas, el Sol, todo lo que existe en el universo físico está al servicio del amor. Un ejemplo es, bueno, el uso de las manos físicas en ese nuevo reino terrenal. Su uso va a ser para extender amor. Nosotros podemos usar las manos para extender amor o no. Pues en el nuevo reino terrenal, todo va a ser, todo es puesto al servicio del amor, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia. Y dada que la unión entre el cielo y la tierra es total, en realidad nosotros como humanidad vamos a poder expresarnos tanto de un lado como del otro del velo, por decirlo de alguna manera, de manera indistinta. ¿Sí? Tal como hacen Jesús y María hoy en día. No hay distancia entre el cielo y la tierra. De hecho, no existe tal cosa como ese velo. Si bien hoy para nosotros sí existe, la realidad es que en el nuevo reino terrenal, el nuevo cielo y la nueva tierra, esa distancia queda totalmente difuminada porque vivimos en la verdad de la no separación. No hay separación entre el cielo y la tierra y eso significa que entonces nosotros podemos expresarnos en el plano físico tanto como querramos y en el plano que llamamos más espiritual también tanto como querramos. Y bueno, entonces las limitaciones desaparecen, no hay limitaciones. Nosotros hoy tenemos una limitación que nos pone el cuerpo, pero esas limitaciones no existen en el nuevo reino terrenal. Claro, y ahora estamos en la sexta ola. Sí. Estamos en ese espacio en el que vive junto la unidad y la aparente separación. O sea, la conciencia está realizando esto. Y de algún modo, a mí me ha ayudado muchísimo a aceptar el guión, no aceptarlo como algo impuesto, sino a ver la belleza del guión cuando puedo entender que en este instante, que esto lo explicaba Jorge, yo no había manera de que lo pillara, de ese colapso temporal en el que yo podía ser una con el espacio físico que estoy viviendo ahora, a ver si lo voy a saber explicar, el espacio físico que estoy viviendo ahora, el espacio-mente que creó el guión con Dios, que por supuesto lo tengo que ver perdonado, porque si no lo veo perdonado ya me estoy juzgando, entonces tiene que estar perdonado, y Dios, es decir, fuera del tiempo. Entonces, ese es el instante sagrado. Es complicadillo ponerle palabras, pero Jorge lo decías, creo que más o menos así. Pero costaba de entender, porque yo creo que no es que... Es que no lo entendemos hasta que no es el momento que lo vayamos a entender. Entonces, no hay que agobiarse. Si no lo entiendo, ya lo entenderé.
ya lo entenderé cuando yo misma me haya escrito que lo voy a entender. Y ya está. Entonces esto es un descanso, porque claro, al fin y al cabo, lo único que ahora yo tengo que hacer es dejar mi lucha y disfrutar, porque en el momento que dejo la lucha y disfruto de este instante sagrado, ya está, ya no importa cuánto tiempo me falta, ¿para qué? Si a mí no me falta nada, quién soy no falta. Entonces es ese punto de que siempre es el punto, ¿quién soy cuando estoy experimentando ahora mismo? ¿Quién creo que soy o quién soy en realidad? ¿No? Y por sobre todo una cosa que creo que es sumamente importante que decía Jorge, que es esto del plan de Dios. En definitiva, lo que está tratando de decir, por lo menos desde mi interpretación y mi conocimiento, este texto, es que podamos descansar en la paz de que no estamos a la deriva. La creación no está a la deriva, no fue soltada de la mano y entonces estamos viviendo en un caos y en una desorientación total que entonces ya no sabemos ni a dónde vamos. A la vida la sostiene el amor y a nosotros nos sostiene el amor y todo converge en el amor. Entonces, es un mensaje en donde, bueno, el hecho de recordar que hay un plan de Dios es recordar también que hay un plan del amor. Nosotros vamos a converger hacia el amor, estamos siendo movidos por el amor, estamos viajando hacia la plenitud del amor y que estemos tranquilos en ese viaje, porque como decía Jorge, estamos todos en un mismo tren. Entonces, cuando yo te escuchaba, Jorge, me imaginaba, ¿no? A mí mismo en una época, dentro de uno de los vagones, y todos haciendo lío, ¿no? Como estamos en el vagón viajando, quien maneja sabe a dónde vamos, eh, pero estamos peleándonos entre todos adentro del vagón a veces, ¿no? O con nosotros mismos, o enojados, hasta que llegamos a destino. Porque a veces es el viaje el que a uno no le gusta porque, como los niños, ¿no? Le da ansiedad el estar dentro del auto y, bueno, quiere llegar. Pero la realidad es que no estamos a la deriva. Estamos en manos de Dios, en manos del amor, y todo va a andar bien. Todo va a andar bien, porque todo está bien como está siendo. Y hay un plan, y es un plan perfecto, y nuestra vida es perfecta como es. Este texto a mí también me ayudó muchísimo a darme cuenta que lo que no fue, no podía ser, y no tenía por qué ser. Y eso a mí me dio paz, porque como todo depende de la conciencia, si en el pasado siento que alguien me hirió, no podía ser de otra manera, ni para esa persona ni para mí. Y está bien que así haya sido, porque de algún modo en la orquesta total de mi vida, todo eso contribuyó a que yo pueda crecer en mi conciencia. Y por último, también me ayudó a entender un poquito más esta cuestión del déjate amar y del soltar todo y confiar en el plan de Dios, porque me di cuenta que el nuevo cielo y la nueva tierra no va a venir como resultado de un esfuerzo de la humanidad o de un razonamiento intelectual o que hayamos mejorado los sistemas jurídicos, sociales o políticos. Va a venir de la conciencia, es un efecto de la conciencia. Nosotros tenemos hoy la sociedad que nuestra conciencia nos ha permitido hasta ahora y vamos a ir teniendo una vida cada vez más amorosa, pues es que estamos creciendo en la conciencia del amor que somos en verdad. Entonces todo es efecto de la conciencia. Y si la conciencia no podía manifestar en el pasado otra cosa que lo que manifestó, pues entonces puedo honrarlo y soltarlo y dejar de empezar a interpretar cosas desde una conciencia presente hacia una conciencia pasada, que sencillamente eran distintos grados de conciencia, distinta evolución de la conciencia. Entonces, medido en términos históricos, a mí me ha pasado que he visto cosas en la historia cuando estudiaba en el colegio o en la universidad
que me eran muy difíciles de entender que el ser humano las haya podido realizar. Que uno dice, ¿cómo es posible que esta sociedad haya concebido tales o cuales ideas? Este texto me ayudó a mí para entender que sí es perfectamente posible porque era un estado de conciencia que simplemente es distinto. Entonces, no hay ninguna necesidad de juzgar ni de no perdonar algo, porque es que todo depende del estado de conciencia. Y por último, esto a mí me ayudó a centrarme. Ahí yo me di cuenta que si yo quiero un mundo mejor, por poner un concepto, lo único que tengo que hacer es dejarme amar, es dejar que la conciencia de Cristo se vaya revelando en mí cada vez más. Y eso va a hacer que la luz de Cristo, eh, digamos, crezca en la conciencia universal, porque somos parte de esta conciencia universal. Entonces, poder relajarnos, ¿no? De dejar que la conciencia trabaje a su tiempo, a su ritmo, confiar y por sobre todo recordar que está todo en manos del amor, que todo va a andar bien porque Dios no puede fracasar y nosotros tampoco. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Sebastián. Y has dicho algo que a mí cuando lo escuché por Jorge la primera vez, aquello de no pudo ser de otra manera, vaya voy, no puede ser de otra manera como está siendo, y ahí venía lo bueno. No podrá ser de otra manera que como sea. Ese no podrá ser de otra manera me tenía un poco intrigada durante mucho tiempo. Yo me iba peleando con eso. Pero ahora no. No podrá ser de otra manera. O sea, no podrá ser de otra manera que como ya está escrito en el plan de Dios. Vamos a descansar. Ese enfoque ahora es distinto. ¿Te acuerdas de ese enfoque, Jorge, verdad? Cada día. Sí, normalmente a mí lo que me gusta también es no dejarle mucho espacio a la mente pensante, porque lo que ha hecho el espíritu, lo que hace la expresión de Dios, no puede ser pensado. Entonces hay un punto en el que la mente pensante, dado que parece que está dirigiendo nuestro espacio interior en alguna medida, tiene que ponerse al servicio, de alguna manera enfocar nuestra atención. Tenemos que, de alguna manera, mantener la verdad en la mente pensante. Que esté la mente pensante constantemente en la verdad. Porque si no, la mente pensante nos va a llevar hasta lugares en donde nosotros no estamos. Pero llegado a cierto punto, ya la mente pensante tiene que suspenderse. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de que el guión, nosotros estamos acostumbrados a ver un guión de una película o de una serie de Netflix. El guión está puramente explicado segundo a segundo qué es lo que ocurre en cada momento. El amor no necesita nada de eso, ni nunca lo ha necesitado. El guión no es lineal ni inerte. No está escrito en el pasado, ni está escrito exactamente lo que pasará en el futuro, porque no es así. Estamos hablando de una expresión de la consciencia de la extensión de Dios. No funciona esa metáfora que tenemos de los guiones de nuestras realizaciones materiales en lo humano, ¿no? Es solamente para entenderlo, es un símbolo, pero llegado a cierto punto, estamos hablando de la energía creadora del amor que lo está dirigiendo todo. O sea, realmente el guión es un nivel de nosotros absolutamente inabarcable e incomprensible con nuestra mente pensante. Es un no nivel de nosotros que nos proporciona la potencia creativa del amor para que todo en este mundo, que es nuestra expresión tal como hemos querido que sea y con nuestra plena libertad, vuelva al amor. Y en esto todo encaja, en tiempo, en forma y en espacio. Todo encaja, todo es uno, porque todo está dentro de sí en el conocimiento del amor.
Pero claro, esa rigidez de que todo está escrito, todo está meticulosamente, y entonces esa sensación de que no tenemos espacio no existe en ninguna parte, no tiene ninguna realidad. Es simplemente el efecto de la mente dual, del pensamiento programado en una separación de un yo sometido a un guión. Pero no es así. Cualquier expresión artística está impresa de libertad en cualquiera de sus instantes y a la vez requiere que entre todos los artistas se hayan puesto de acuerdo para que esa expresión artística refleje la libertad y la belleza y se pueda sentir. Es decir, ese acuerdo que hay subyacente, además totalmente secreto, nunca podemos llegar a conocerlo, absolutamente escondido, sagradamente escondido, para que nuestra mente no se vuelva loca. Ese acuerdo que hay de todo con todo es el acuerdo de que es que somos unidad, el acuerdo de la inteligencia misma que nos nutre, ese acuerdo que está por debajo haciendo que todo encaje, es el guión, es el amor mismo, el artífice de que todo encaje y de que todo se revele en unidad y en relación con todo. Simplemente ser consciente de esta lógica aplastante, de la razón profunda, ¿no?, que hay en el amor. Porque es que hay una razón ahí que no tiene nada que ver con lo racional, sino que lo racional raciona, sino lo razonable que es el amor. Es totalmente razonable que no nos merezcamos ningún sufrimiento, es totalmente razonable que no tenga sentido temer, es totalmente razonable que comprendamos el amor y comprendamos que, como acaba de decir Sebastián, este momento es totalmente correcto siempre. ¿Por qué? Porque está Dios, porque está el amor. O sea que el guión empezamos ya a lo mejor a sentirlo como algo más devocional, en lugar de como una estructura que nos sujeta, sino como algo más devocional. Es algo que nos está devolviendo constantemente todo aquello que necesitemos. El guión está facilitando que todo aquello que necesitemos, y hay que entenderlo bien, no aquello que necesita nuestro ego lleno de temor y de carencias, sino aquello que necesitamos realmente como expresiones de Dios que están despertando a su realidad. Todo lo que realmente necesitamos como expresiones del amor nos lo está dando nuestra relación con todo. Está todo provisto. Esto tiene mucho más que ver con el guión. Tiene mucho más que ver con la manera en la que se florece, en la que florece la conciencia y pone todo en relación con todo, de una forma fluida, hermosa, constante. Esa observación que es capaz de ver esto, que es capaz de reconocerlo por encima de los caprichos o de las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos o de los falsos ideales que nos montamos, va a encontrar una confianza, ¿no?, en que incluso se nos va a revelar como evidente que está sucediendo esa provisión constante de que todo, nuestra relación con todo y por supuesto nuestra relación con nuestros hermanos nos está dando todo lo que necesitamos para la expresión del amor, todo lo que necesitamos para el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, tal vez guión, plan, son palabras demasiado temporales, ¿no?, demasiado estructurales, demasiado formales, ¿no? Vamos a un sentido más de coherencia, de relación de todo con todo, de holografía. Vamos a respirar algo a que nuestro corazón sienta y pueda sentir que no existe el tiempo, no está todo medido, escrito en un papel, en un lugar del pasado escrito el futuro. No es así, no es como lo hacemos las personas, sino que todo está ahora, este ahora es perfecto
Y todo lo que surge de este ahora es la expresión lógica de este ahora unida a todo tiempo, y todo tiempo está siendo ahora, y a la vez el que está viviendo este ahora es el no tiempo. Y el no tiempo está unido al tiempo, expresándose. De alguna manera no me gusta por eso dejar demasiado espacio a la mente pensante. Digo, vale, o sea que ya está todo escrito, no hay ningún arte, no hay ninguna vida, no es así. Estamos hablando de la creación de Dios siempre. Estamos hablando de la creación del amor siempre. Luego, claro que hay vida. Si algo tiene el guión es precisamente que está permitiéndonos expresar la libertad. El guión es nuestra libertad. Nos está permitiendo abrirnos a lo que realmente es la libertad y nos está permitiendo salir de los esquemas de lo que creíamos que era la libertad, que era simplemente la carencia. Lo que creíamos que era la libertad era la búsqueda de satisfacer necesidades de supervivencia. Era la mismísima carencia y el falso concepto que teníamos de nosotros mismos lo que estaba manipulando nuestro sentido de libertad y nuestro sentido de voluntad. Solamente en la expresión del amor podemos comprender lo que es la voluntad y lo que es la libertad. Y el guión está perfectamente expresado para que podamos profundizar en lo que es la libertad. La libertad no es lo que dicta mi ego. La libertad no es la necesidad absurda que brota de mi relación de identificación con lo débil, con lo carente, o con la búsqueda de un reconocimiento en un mundo que era toda una confusión. No se trata de buscar reconocimiento, ni de buscar éxito, ni de buscar acontecimientos especiales, ni de buscar, como ya hemos comentado, reparar las estructuras sociales o que de repente a los políticos se les ocurra ponerse al servicio. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de algo muy profundo que está dentro de ti, del discernimiento, de la consciencia. Como acaba de decir Sebastián, algo fundamental. El funcionamiento de todo, la creación, se origina en la consciencia. Desde la consciencia se extiende a las relaciones y desde las relaciones se crea el universo. Ese es el orden de la manifestación y nunca al revés. Y nunca al revés. Entonces, no centrarnos en lo que ya está manifestado desde otras consciencias para intentar arreglarlo desde la mentalidad de consciencias anteriores no tiene ningún sentido. Centrarnos en expresar lo nuevo sin que importe lo que antes se había expresado es un abrazo. Es un abrazo, es una inclusión, es una comprensión de mi recorrido, es el tiempo siendo abrazado por el no tiempo. Es la expresión del amor. Entonces, realmente estamos hablando de un guión que deshace los guiones, que deshace todos los guiones mentales. Es el guión que deshace los guiones. Estamos hablando de un plan que deshace toda planificación y estamos hablando de una esperanza que deshace todas las expectativas. Y de un amor que deshace todos los conceptos del amor. Gracias. Por eso olas de conciencia sí que sería otra, como que estamos en una ola de conciencia y caminamos hacia otra ola de conciencia, pero en el presente, esto es lo que nos dice a veces que nos vivimos como creadores, como co-creadores con Dios, porque estamos recibiendo el estado de conciencia presente y cuando actuamos desde ese estado de conciencia presente, que lógicamente el pensamiento ese que planifica ya no tiene que estar, ¿vale? Desde ahí yo me vivo como yo creador.
Me vivo como co-creador con Dios, me vivo como creador porque estoy recibiendo. Esto sería la experiencia en revelación. Y yo entiendo que vamos hacia ahí. O sea, que de alguna manera, en el momento en que yo me puedo vivir en revelación, ya estoy ahí. Ya os reís los dos, ahora ya reís los dos. Porque yo al futuro otra vez. Bueno. Pero que en ese momento presente, en ese momento es que no me falta nada, estoy ahí ya, Claro, ya lo pero es que estoy experimentando. convives con el no tiempo, claro que sí, yo comparto totalmente Claro, tu expresión. No es irte hacia el futuro, sino que ese futuro ya está en tu presente sin tiempo. eso es. Entonces, ¿qué importa el tiempo? Ya es, no, era ese, ¿no? Ese era otro enfoque. Ya es, si es que ya es. ¿Cómo no va a ser? Ya es Dios aquí, la única diferencia, siempre ha sido. La única diferencia es que antes no era consciente. Y ahora estoy abriéndome a la conciencia de Cristo. Estoy abriéndome a la conciencia de Dios, de ver a Dios aquí, ahora, de sentirlo, de expresarlo, ¿no? Y por sobre todo, Rosa, escuchándote, pensaba, eh, creo que la piedra angular está en lo que decía recién Jorge, que es, si todo parte de una base que es conciencia, el resto es manifestación. Entonces, cuando nosotros decimos de vivir en la presencia del amor, es vivir en la presencia de la conciencia que somos en verdad. Nosotros somos esa conciencia divina que se va manifestando. Entonces, ya dejamos de identificarnos con la manifestación propiamente dicha para saber que somos la fuente de lo que se está manifestando a través de nosotros y sabemos que, bueno, somos conciencia que se está manifestando y por lo tanto, bueno, pues el concepto de tiempo carece de sentido porque yo lo que estoy haciendo es manifestándome y me voy a manifestar eternamente porque soy eterno. La pregunta es, pues, ¿desde dónde estoy yo creando mis expresiones? Por eso el enfoque de la expresión, eh, todo esto que yo vi que estás haciendo, Jorge, desde la expresión, a mí me parece una obra maestra realmente, porque es que eso es lo que es la vida. La vida es expresión de nuestra conciencia. En la medida que nuestra conciencia se va iluminando cada vez más, nuestra expresión es cada vez más luminosa. Y ya, o sea, cuando uno ve las cosas desde la conciencia y está en la conciencia de la verdad de lo que es, simplemente comprende que todo es conciencia y yo soy un rayo de sol al sol. Yo soy un pensamiento divino, por lo tanto soy un pensamiento divino que se está expresando y se va a expresar siempre. Entonces realmente no existe el tiempo, solo existe una conciencia que se está expresando. Y bueno, y entre esas formas de expresión está esta mente pensante que piensa en tiempo, formas, secuencias lineales, pero es una expresión, una de las tantas expresiones de mi humanidad. Y en esto de la expresión de la conciencia, y del pacto, ¿no? que hablaba Jorge, mientras yo te escuchaba, Jorge, recordaba cuando en, en una de las revelaciones, que está puesta en uno de los libros que va a salir más adelante, eh, a mí me fue mostrado esto de los pactos entre Dios y el alma, es decir, este acuerdo de existencia entre la divinidad y mi unicidad, que es un pacto eterno. Es decir, yo existo porque quiero existir en mi voluntad. Yo no fui creado, ahí lo comprendí, por la voluntad ajena de Dios, como si fuera un capricho de Dios que dice, yo quiero tener un hijo,
me enamoro de la belleza de un hijo que es Sebastián, Rosa, Jorge, Alba, todos nosotros, y porque él quiere tener hijos, entonces nos crea y nos manda a mundos rarísimos que no podemos comprender y que entonces, bueno, hay como una especie de egoísmo creativo en esa concepción. Pero la realidad es que a mí me fue mostrado y me hizo un cambio muy grande en mi concepción, que en realidad es que nosotros somos uno con Dios, entonces no hay tal cosa como un Dios que creó a Sebastián, sino que más bien hay un Dios queriendo manifestarse como un sol que proyecta un rayo y yo soy uno de esos rayos del sol al sol. Yo soy un pensamiento en la mente divina y es un pensamiento que se está extendiendo, al igual que cada uno de nosotros y cada cosa que existe en la creación. Entonces, solo existe la conciencia, que es la base creativa, la base, lo que nos llamamos el ser, o esta cosa que está más allá de la forma, ¿no? También le podríamos decir que ese es el cielo, es la conciencia pura del amor perfecto. Y esa conciencia pura del amor perfecto se manifiesta en infinitas formas, de las cuales yo soy una. Y entonces yo me voy expresando según mi conciencia. Entonces el tiempo no juega ningún rol en la verdad de todo esto, porque es que yo siempre me voy a expresar por la sencilla razón de que soy eterno. Quería traer esto al diálogo porque me parece que cuando uno cae en esta cuestión de la mente pensante, como decía Jorge, que siempre está pensando en tiempo, que para adelante, que para atrás, se pierde un poquito, porque empezamos a pensar que hubo un origen donde antes yo no existía, pero es que eso no es cierto. Yo pensaba que sí era cierto, porque yo venía de la creencia de que yo era inmortal, mientras que Dios era eterno. Es decir, que hubo un tiempo en donde yo no existía, pero eso no es verdad. Yo existo desde toda la eternidad, porque soy uno con Dios, soy un pensamiento de Dios. Y existo porque tengo la voluntad de existir. Y estamos aquí porque tenemos la voluntad de estar aquí. No vinimos aquí tirados como si alguien nos tiró, eh, que a veces tenemos esa sensación, ¿no? De que qué hacemos aquí, no encajamos mucho. Estamos aquí porque queremos estar aquí, porque es perfecto que estemos aquí y porque estamos cumpliendo el servicio al amor. Y va a llegar un momento en donde esto sí lo podamos comprender, incluso nuestra mente pensante. Ese saber ya existe en nuestro corazón. La mente pensante, bueno, pues tiene que ubicar su lugar, que es sentarse en el teatro, en la butaca, y no en el lugar donde está sucediendo la obra, ¿sí? Y desde ahí, bueno, pues va a tener que aceptar lo que es la verdad, pero la verdad es que nosotros somos extensiones de Cristo, entonces no hubo un tiempo donde nosotros no existimos y tampoco fuimos creados porque un día Dios quiso dejar de estar solo y se le ocurrió esta idea de crearnos a nosotros porque tiene poder creativo. Somos nosotros los que llamamos a la existencia, a nuestro ser, en unidad con Dios, en pacto con Dios, en acuerdo con Dios. Dios y yo hacemos todo juntos, desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Y lo mismo aplica a todos nosotros. No estamos aquí por casualidad y nada ocurre por casualidad. Y eso a mí me dio paz, porque tengo la certeza de que no estamos a la deriva y que, bueno, no importa si la mente pensante no entiende, si las emociones se alocan o no, eh, pues pueden esperar. Pero hay algo más profundo en nosotros que sí sabe la verdad de lo que somos, que creo que es a lo que nos invitaba Jorge a ir, a esta verdad, ¿no? Es verdad inefable, verdad que no está sujeta al tiempo, tampoco está sujeta al espacio y que somos pura expresión. Por eso tan importante la expresión. Gracias por escucharme. Somos Dios en Dios. Creo que hay un capítulo de uno de los
de Elige solo el amor, de los libros, y está muy bien expresado. Somos Dios en Dios. Ese en Dios también nos ayuda a descansar. Bueno, voy a abrir, tenemos media horita para si alguien quiere compartir. Yo, si no, yo sigo hablando. O sea, yo... Pero que si alguien quiere decir algo, porque sé que hay muchos, sois muchos por aquí, por favor, que levante la manita. Tenéis ahí en reacciones, hay un sitio en donde pone levantar la mano. Levantáis la manita el que quiera preguntar, compartir con Jorge, con Sebastián, como siempre. Y eso, ¿vale? Si no, yo sigo. A ver si me voy a quedar sin palabras. Ah, dos manitas tengo por ahí. Regina, adelante. Eu sou brasileira, vou falar em português, espero que vocês me entendam, eu entendo o espanhol de vocês e quero, em primeiro lugar, agradecer. Eu tenho tido uns dias de resistência, de dores, mas ontem, antes de dormir, tive um sonho e hoje tudo que vocês falaram, eu percebi nesse sonho. Eu senti, durante o sonho, uma vibração e uma plenitude no meu corpo, que está um pouco adoentado, né? Que eu nunca tinha sentido, né? E uma união e uma plenitude que eu jamais sonhei com isso, né? Então, somos Deus em Deus, né? Foi a expressão desse sonho. Só que eu depois queria voltar para lá e não conseguia, e o transporte não funcionava, e tinha um lugar escuro que eu tinha que pegar um ônibus, e acho que esse é a minha ola, né? A minha onda nesse momento, o como sustentar essa plenitude que eu sinto já, que escolhi, que todos escolheram, que estão aqui como expressão desse amor, mas como sustentar, porque eu sinto que a conexão cai, né? Que de repente eu quero voltar para aquele lugar pleno, maravilhoso, que é o céu aqui na Terra, e não consigo, né? Eu oscilo, eu não sustento. Espero que vocês tenham me entendido e agradeço por me ouvirem. Gracias, gracias, Regina. Yo me ha parecido comprender que habéis entendido bien la pregunta, que ella quiere saber cómo sostener esa plenitud, cómo hacer, porque está muy agradecida, bueno, todo esto ya creo que sí se ha comprendido, pero que quiere saber cómo sostener esta plenitud. Creo que es muy buena pregunta para los dos. Bueno. Es muy interesante que nos enfoquemos tanto en la manera, en el cómo. La fuente del mantenimiento, de la consciencia, de la expresión viva de lo que somos. Y esto me gustaría que lo entendiéramos bien. Si no estamos expresando, si no estamos sintiendo, si no estamos viendo en todo esa relación con Dios, ese Dios que somos en Dios, que es la pura relación con Dios, es porque estamos entretenidos en alguna otra cosa que nos interesa más. Ninguna forma, ninguna manera va a poder impedir eso. Hay algo mucho más sustancial y mucho más central que la forma y la manera.
y es que verdaderamente estemos conscientes de que todo lo que estamos aquí haciendo es expresar amor, ser esa consciencia. Que todo lo demás está al servicio de eso, que lo que me ocurre con mi madre, que lo que me ocurre con el coche, que lo que me ocurre con mi trabajo, que lo que me ocurre con mi cuerpo, cuando le pasa algo a mi cuerpo, son escenarios en los que yo pueda aplicar esta conciencia de quién soy. Esto es expresar. Esto es una expresión constante. Esta expresión constante es ese mantenimiento, esa conservación de la conciencia de la que nos hablaba ella, que está ella deseando ya sentir. Entonces, vale, formas hay muchas. Están los libros de Sebastián. Nosotros en la escuela tenemos 8.000 comos resueltos. Todo tipo de comos, de enfoques, de prácticas, de meditaciones. Comos hay muchísimos. Pero claro, el cómo está ahí y aquí está el poder creador. Y ahí está el cómo. Como no coja el cómo y lo ponga en el centro de este poder creador, de repente el cómo ya no sea un enfoque de la escuela del perdón, ni un libro de Sebastián, ni un libro de Rosa, sino que realmente sea mi expresión, lo que aquí brote de la relación de todo con todo. Esa creación de experiencia es la función de la consciencia. Esa creación de experiencia, ese lugar de discernimiento profundo. Hay que descansar constantemente en este lugar de discernimiento profundo. Por eso mismo, yo ahora mismo le doy mucho valor en mi vida y a todo el que me acompañe, el que quiera estar un poquito sintonizado con lo que yo pueda expresar. Doy mucho valor a la contemplación. Doy mucho valor a entregar el tiempo a la contemplación, que es pues dedicarte a estar en esa expresión y aplicarlo a todo lo que hay en tu vida. O sea, realmente situarte en el centro de la expresión. Doy mucho valor a que nuestra vida sea contemplativa, que tengamos el suficiente espacio y la suficiente atención para que todo lo que sucede en nuestra relación humana, todo lo que sucede en el acontecer de nuestra vida, sea perfectamente colocado como un medio para la expresión de quién eres. Ese deseo presente fundamental te va a hacer encontrarte con muchos comos, con infinitos comos con los que ayudarte. Pero ser más importante regar este deseo, encontrarme con este deseo, mantener esta relación directa con Dios en mi interior, muchísimo más relevante que los comos en sí. Los comos luego se van a revelar de maneras diversas. A veces hoy te gusta, a lo mejor hoy te gusta la propuesta de la escuela, mañana te gusta la propuesta de un curso de milagros, al otro día te gusta lo de Sebastián, al otro día te gusta lo que te puede proponer cualquier otro como, cualquier otra relación, cualquier otra manera de expresarse un deseo presente, de expresarse un discernimiento creativo interior tuyo, un amor tuyo con el cual vives, y esa relación de vivir con ese amor que eres tú, ese conocimiento constante, ese reconocimiento, ese despertarte y decir soy amor, soy la expresión de Dios, acostarte y decir soy amor, soy la expresión de Dios, mirar a tu amigo, mirar a tu padre, mirar a tu hermano y decir eres amor, eres la expresión de Dios, sintonizar con ello, que vibremos juntos, descubrir la mañana y decir aquí está la mañana, una expresión de Dios. Esto no es un cómo, esto es fundamental, es esencial. Eso solo lo puede alimentar tu atención, tu deseo. Y con ello vendrán todos los comos, que también tienen su importancia secundaria, su importancia como medio, y que ahí están, y están por ahí por todas partes. Hay libros, hay encuentros, hay YouTubes,
hay audios, hay enfoques, hay prácticas, hay meditaciones, hay un sinfín de comos y evidentemente en virtud de lo que uno desea expresar, encuentra aquello que sintoniza. De la misma manera que lo he encontrado en los libros de Sebastián, cada uno encuentra los libros que sintonizan con eso porque está siendo manifestado, tal y como antes lo explicaba Sebastián, está siendo manifestado. O sea, no es que Jorge haya manifestado los libros de Sebastián, pero la consciencia que soy está unida a Rosa, a Sebastián, a Cristina, a Gloria, a todos los que estamos aquí, manifestando esto que aquí está siendo. Lo que realmente soy está en unidad con todo. Entonces esa manifestación evidentemente te hace encontrarte con los cómo y te hace también valorarlos, te hace sentirlos como una sintonía. Pero el fundamento es esa consciencia yo soy, esa relación profunda, esa intimidad de discernimiento sagrado, la constancia proviene de la eternidad. La constancia, el 70 veces 7, la constancia de nuestra práctica, la constancia de nuestra consciencia yo soy, proviene de la mismísima eternidad que vive en nosotros y de nuestro deseo incesante de unirnos con ella en nuestra consciencia humana, unirnos con esa eternidad. Eso es lo que desemboca el mantenimiento, la retroalimentación de la expresión. Así lo veo yo, al menos. Gracias. Gracias, Jorge. No sé si Sebastián quieres decir algo, si no, le paso a Sonia. Dos cositas, uniendo a lo que dice Jorge. Regina, cuando yo en un momento estaba, justamente en mi corazón había una pregunta, por decirlo de alguna manera, una inquietud de, bueno, ¿cómo puedo sostener todo esto, sostenerme en la conciencia de Cristo? Nuestra Inmaculada Madre me dijo, déjate amar. Y cuando ella me dijo eso, yo comprendí en un mayor nivel de profundidad el significado del déjate amar. Déjate amar significa también entender que quienes llegamos hasta aquí, y me refiero a todos nosotros, muy concretamente, incluyéndote a vos, a mí y a los demás, hemos llegado a un estado de conciencia en el que es importante que nos recordemos, tanto como necesitemos, que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si es Cristo quien vive en mí, no existe tal cosa como la posibilidad de salirme de esa conciencia crística ya. Es simplemente una sensación de que yo estoy saliéndome o entrándome en la conciencia de Cristo. Pero eso es parte de la mente pensante y esta mente lineal que piensa entre un fuera y un adentro. La realidad es que nosotros ya estamos abrazados por el amor. Entonces el déjate amar es también soltar todo tipo de preocupaciones, incluyendo la preocupación de si estoy o no unido a Cristo, si estoy o no iluminado, si estoy o no en el camino correcto de la vía del camino espiritual o no, sino más bien empezar a soltar nuestras interpretaciones, vaciarnos de nosotros mismos, tal como decía Jorge al principio, soltar a la mente pensante, porque el pensamiento de que me fui de Cristo o entré es netamente Creo que la conexión le falló, a veces sucede. Se ha quedado congelado. significativo Sí, en la ahora. manera de... Te habíamos perdido un momento, Sebastián. Te habías Perdón, quedado con una laguna. perdón. Eso cambia la actitud interior y empieza a suceder lo que dice Jorge. Las cosas van a ir
Estamos igual. Y alguna otra vez nos ha pasado a esta misma hora. Debe ser algo, bueno, no pasa nada. Este momento es totalmente correcto. Bueno, otra vez que sucedió, lo que hizo fue salirse, lo volvió a entrar y ya funcionaba. Vamos a... Yo creo que él me está escuchando, pero se ha quedado congelado. Vamos a dar paso a Sonia y sí, ahora se sale y volverá a entrar. Entonces, de mientras, Sonia, si quieres. Ay, hola a todos. No pensé que iba a hablar hoy porque sabía que iba a estar toda la tribu Ahí está. de Jorge. Espera, que nos ha vuelto Sebastián. Sebastián, que se había sido. ¿Quieres terminar? Que le daba paso a Sonia, pero ¿sí? Sí, disculpen la conexión. Decía Regina que, bueno, el déjate amar sigue siendo para Elige Solo el Amor como el concepto de la absoluta rendición. Entonces, no preocuparnos de lo que Cristo haga con nosotros, porque es que nosotros ya le entregamos todo a Él. Entonces, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y desde esa despreocupación, poder pues tener esa amplitud y esa libertad, esa paz interior que me va a permitir estar unido a la conciencia de la verdad desde la paz interior, y toda preocupación altera la paz interior. Entonces, no preocuparnos tanto de si estamos o no dentro o fuera de la conciencia de Cristo, sino confiar todo a Él, incluso esta sensación de estar fuera de Él, porque la verdad es que no estamos fuera de Cristo ni un instante, y nunca lo estuvimos. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Sebastián. Gracias. Sí, esto lo olvidamos. Se nos olvida, nos despistamos un poco a veces, sí. Sonia, amor, ahora sí, ya te doy paso a ti como la última compartir. No, y lo luego... voy a decir rápido. Voy a tratar de ser rápida. Tranquila. Lo que pasa es que yo hoy tenía la sensación de que iba a estar toda la tribu de Jorge, y bueno, efectivamente no está toda, pero hay bastantes. Y no quería hablar, pero cuando dijiste que si queríamos intervenir, voy a intervenir, porque no puedo, Jorge, no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque no me conoces de cara, porque yo, a diferencia de Rosa, nunca supe, hice los 4 entrenamientos de la escuela, y yo nunca supe hacerte una pregunta. O sea, yo me quedaba congelada y no decía nada, pero recibí mucho. Y bueno, recibí tanto que no sabía que iba a acompañar a tantas personas, no solo en España y en Venezuela, sino en Estados Unidos, y esa fue la razón por la que yo te escribí, para ver si podía traducir los enfoques. Entonces, no quería dejar de decirte que a veces pienso en ti y se me llenan los ojos de lágrimas, como ahorita casi. Y que, mira cómo estás en mi café de la mañana. En esta taza dice que este momento es totalmente correcto, tal y como es, y que me permito ser totalmente amada. Entonces, en mi caminata de las mañanas también estás conmigo, pero antes yo hacía caminatas, pero ahora cuando yo salgo a hacer la caminata, algo dice aquí, no solo dice que todo es relación, dice, vamos a ser inútil para el mundo, porque eso me marcó. Y bueno, yo escribí una canción porque yo me la paso en eso. Y hay una canción, la primera canción que escribí inspirada en Elijo Solo el Amor, tiene una estrofa que se llama Jorge Lomar, porque dice, la separación nunca existió, todo es relación. Entonces yo te tengo tatuada aquí y quería decírtelo así, de viva voz, y detrás de mí hay muchos que quisieran en este momento darte las gracias. Te amo. Te amo, gracias, Luz.
Sí, y las palabras de Sonia son las mías también. ¡Ay, María Milagros! Levantaste la mano, venga. Vamos a Ay. también. ¡Ay! Aló. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Dios los bendiga. No quería dejar pasar la oportunidad, Jorge, ya que Sonia habló, quiero también darte las gracias porque todo de lo que recibió Sonia he recibido yo, y gracias a ese amor y a esa entrega que has tenido en este camino de amor, todos estamos recibiendo, y fue mi preparación también para llegar a donde estoy aquí en este amor hermoso que me emplena la vida. Siempre te tengo en mi corazón y de verdad que tengo los ojos aguados de la emoción de poder decírtelo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga a ti y a Reyes, porque de ustedes he recibido mucho. Los amo. Gracias, amor. Gracias. Y yo creo que esto es lo que sentimos todos en el corazón. Yo he empezado este diálogo de hoy hablando de la alegría. Es una alegría muy grande que hay en mi corazón porque por haber podido hacer este diálogo con Jorge y con Sebastián, que desde un principio Cristina, que está por ahí, que no dice nada, pero ella está siempre. Ella sabe que desde casi el principio que empecé a hacer los diálogos con Sebastián, le dije, a mí me gustaría tanto hacer un diálogo con Jorge y con Sebastián, pero no sé si voy a poder estar preparada o estaré todo el rato tan emocionada que no voy a poder. La verdad es que una alegría muy grande, y sé que es ese profundo agradecimiento, porque de algún modo ya sé que somos la conciencia de Cristo, que estamos despertando, pero sentimos ese agradecimiento por las expresiones que nos han ayudado a despertar, y es algo muy profundo porque estamos unidos a vosotros de todo corazón. Y cuando yo digo que os amo, es que realmente os amo con todo mi corazón, y así lo sentimos, porque es un amor que nosotros juntos hemos podido descubrir. Y sí que todos vamos en el mismo tren, pero me encanta ir en el mismo vagón que vosotros. Bueno, hay una personita, Gloria. Voy a dar paso a Gloria y luego sí que ya terminamos, ¿vale? Venga. Hola a Gloria. todos. Es que yo como Sonia, tampoco ni Pío, pero Sonia nos ha dado pie. O sea, es que yo amo a Jorge. A Jorge Lomares es mi amor. Mi amor. Y lo tengo que decir a voz en grito, porque es verdad. O sea, desde que yo estoy en la escuela practicando y haciendo todos los cursos y todo eso, pues bueno, cada uno tiene su proceso, pero yo es que no quiero hacer propaganda ni publicidad, pero yo de verdad, a todo el que no haya pasado por la escuela se lo recomiendo encarecidamente, porque sí, porque te abre los ojos, te lleva de la mano muy despacito. La formación está maravillosamente hecha pasito a pasito para que vayas desde el principio, ¿no? A tomarte el biberón, después la papilla de frutas, después luego vas gateando, luego te levantas. Entonces es tan maravilloso porque, bueno, me callo ya porque es que si no aquí voy a estar 7 horas y no quiero.
Pero bueno, que muchísimas gracias, por supuesto, Rosa, muchísimas gracias a Sebastián por estos encuentros que son lo más. Y a mi George, maravilloso, pues ya lo sabéis. Lo amo. Que porque está con Reyes, que si no yo se lo mandaba, vamos, así que y a Reyes la quiero mucho. Bueno, eso es una broma, mío. Gracias, gracias. Sí, esa profunda alegría que no sabemos cómo expresar el agradecimiento, porque ese agradecimiento está ahí. Gracias, corazones. Porque vamos siempre juntos, siempre vamos juntos. Ni siquiera podemos dar por terminado este diálogo porque seguimos en el corazón y seguimos unidos. Gracias infinitas porque hemos manifestado entre todos este deseo profundo del amor, de expresarse hoy de esta forma. Gracias. 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 Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias, Gloria. Gracias, Cristina. Gracias, Maide. Gracias, Sol. Gracias con los 1000 nombres. Mil gracias, mil gracias. Muchísimas gracias, Rosa, Jorge y todos. Y bueno, simplemente muchas gracias.